Mis méritos. Si fuera por mis méritos, yo no pudiera estar aquí para predicar la santa palabra de Dios. Los méritos de Cristo que Él ganó para mí. Estoy aquí porque Él me vistió de su justicia y el Padre no me está viendo a mí ahora mismo, sino que está viendo a Cristo en mí. Por eso no me ha caído un rayo arriba todavía. Bien, hermanos, tengo poco tiempo porque hoy toco la Santa Cena. Son las 11:43. Estamos 13 minutos tarde. Si me paso con 13 minutos, ya saben. Bien, pues vayamos a Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4 inmediatamente. Efesios 1, 3 al 4 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Dios no nos escogió a nosotros para que fuéramos felices, libres de problemas. Dios no nos escogió a nosotros para que estuviéramos libres de todo peligro y toda enfermedad. Dios nos escogió a nosotros para hacernos santos. Y hemos dicho que el ser hechos santos es un proceso que viene al creyente en 3 etapas. Un proceso al que hemos llamado santificación. La primera etapa es la santificación inicial, en la cual Dios nos libra del poder y del dominio del pecado, según Romanos capítulo 6. La segunda etapa es el proceso progresivo de santificación, en la que nosotros vamos muriendo cada vez más al pecado. Sin embargo, esto no sucede de manera automática. Morir al pecado conlleva un esfuerzo de nuestra parte. Y Dios no nos ha dejado desprovisto para luchar contra el pecado, sino que nos ha dado medios para luchar contra el pecado. De los medios que hemos estado estudiando, hemos visto los medios individuales de santificación, que son aquellos que se desarrollan en el contexto de nuestra relación personal e individual con Dios. Vimos 3: la oración secreta, la lectura de la palabra como medio de santificación y la mortificación del pecado. También Dios nos ha provisto de medios corporativos, es decir, aquellos que se desarrollan en el contexto de nuestra relación con los hermanos en la iglesia. Según Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva de manera corporativa perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que es el primer medio corporativo, es decir, en la enseñanza apostólica exclusivamente de los 12 apóstoles, dicho sea de paso. ¿En qué más? En la comunión unos con otros, la comunión cristiana, en el partimiento del pan, que fue lo que hicimos hoy, la Santa Cena, y en las oraciones corporativas. Hoy, hermanos, estaremos dando final a nuestra serie de la doctrina de la santificación y estaremos hablando sobre la santificación final o glorificación. Esta serie yo la comencé en octubre del año 2018 y si Dios me lo permite y no pase el arrebatamiento ahora, la terminaré hoy, 1 de septiembre del 2019. ¿Hacia dónde Dios nos lleva con este proceso? ¿Hacia dónde Dios lleva a todos sus escogidos con este proceso de santificación? ¿Cuál es la meta? Hermanos, la meta es la santificación final. Y lo bueno de esto, hermanos, es que si Dios comenzó con la santificación inicial,
Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Así que, hermano, yo creo que sin importar todos los problemas por los que pasemos aquí y los sufrimientos que pasemos aquí y la lucha agónica contra el pecado, el final de todo verdadero creyente es un final feliz. Porque sin importar lo que pase, Dios te llevará a la etapa final de santificación. Para ver esta prédica responderemos simplemente 3 preguntas. Primero, ¿qué ocurrirá en la vida del creyente cuando el proceso de santificación sea completado? Segundo, ¿cuándo y cómo? El cómo es si me da tiempo, pero hasta ahora sí. ¿Cuándo y cómo será completado el proceso de santificación? Y lo tercero que vamos a ver es qué aplicaciones tiene esta doctrina en nuestra vida presente. ¿Ok? Así que, hermanos, no estamos luchando en vano, no estamos luchando de balde, como dicen por ahí. Estamos luchando porque Dios prometió hacernos semejantes a su Hijo. Amén. Así que vamos a responder la primera pregunta. ¿Qué ocurrirá en la vida del creyente cuando el proceso de santificación sea completado? Hermano, cuando nuestra santificación sea completada, todo pecado será total, absoluta e irremediablemente removido de todo nuestro ser de manera integral. Todo pecado será eliminado absoluta y definitivamente de todas las esferas de nuestro ser. Cuando digo esferas de nuestro ser, lo digo porque Dios constituyó al hombre de 2 partes, de acuerdo a los dicotomistas, que es la con la que yo estoy de acuerdo. Una parte inmaterial, que es el alma o espíritu, y una parte material, que es el cuerpo. La tricotomía dice que Dios constituyó al ser humano de 3 elementos, alma y espíritu aparte, como la parte inmaterial, y el cuerpo como la parte material. Yo no puedo entrar en esa discusión ahora porque mi prédica es santificación final, no eso. Sin embargo, ambos dicotomistas y tricotomistas estamos de acuerdo en algo. El ser humano está constituido por una parte inmaterial y una parte material. Pues el pecado será removido tanto de la parte inmaterial como de la parte material. Es decir, que todas nuestras emociones, sentimientos, pensamientos y voluntad serán purificados completamente de todo vestigio de pecado. Y nuestra carne será purificada de toda inclinación y propensión al pecado. No habrá más nunca deseos de la carne. Qué glorioso será ese día. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2, para apoyar esto. Amados, ahora mismo somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Hermano, ahora mismo nosotros somos hijos de Dios y tenemos su simiente. Pero todavía tenemos pecado. Tanto en nuestra parte inmaterial, alma o espíritu, y me voy a dar el derecho de decirlo de manera intercambiable porque la palabra lo usa de manera intercambiable. Ahora mismo somos hijos de Dios y tenemos su simiente, pero aún no somos lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, seremos hechos perfectos. Romanos 8,
29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Para qué fuimos predestinados? Para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, es decir, para ser exactamente conformados a la imagen de Jesucristo. Eso es santificación. Esa imagen de Dios que quedó distorsionada por el pecado en la caída, en la santificación, Dios la va restaurando hasta hacernos exactamente semejantes a su Hijo. Entonces, ¿qué es la santificación final o glorificación? Es la etapa en la cual los creyentes alcanzan plenamente el propósito por el cual fuimos elegidos en la eternidad. ¿Y cuál es ese propósito? Ser hechos a la imagen de su Hijo. Eso es la glorificación o santificación final. Segunda pregunta. ¿Estamos claros hasta ahora? ¿Cuándo y cómo se completará nuestro proceso de santificación? ¿Llegaremos a alcanzar la perfección en esta vida? Eso es una mala noticia. No llegaremos a alcanzar la perfección en esta vida. Y aunque esa es la meta a la cual todo cristiano apunta, porque todo verdadero creyente que ha sido santificado quiere dejar de pecar, no lo lograrás aquí. Entonces, ¿cuándo? Si no es aquí, ¿cuándo? Bueno, tenemos que decir que la santificación final será completada para muchos creyentes en dos etapas. Los creyentes que mueran antes de que Cristo regrese en gloria tendrán que experimentar dos etapas en la santificación final. Primero tienen que morir. Esa es la primera etapa. La segunda etapa es la resurrección. Pero para los creyentes que estén vivos a la segunda venida, el proceso de santificación se completará en una sola etapa. Estos no verán la muerte. Así que vamos a hablar primero del primer grupo de creyentes, del cual yo creo que todos formaremos parte, pero eso es una opinión mía. Porque este evangelio no está siendo predicado en todo el mundo. Y Cristo regresará cuando eso suceda. Y yo no veo tampoco iniciativa de eso. Así que vamos a ver el proceso de santificación final en aquellos creyentes que lo van a experimentar en dos etapas. ¿Cuáles son esos creyentes? Aquellos que mueran antes de la segunda venida. Entonces, la muerte, no se asusten, la muerte es la primera etapa de la santificación final. En la Biblia se define la muerte como la separación del alma o espíritu del cuerpo. La separación de la parte inmaterial de la parte material. Dios no creó al hombre para tener un alma separada de su cuerpo. Esa nunca fue la idea de Dios. Dios creó al hombre para que el alma y el espíritu y el cuerpo estén unidos en perfecta armonía. ¿Cuál fue el problema? El pecado entró, con el pecado entró la muerte. ¿Qué es la muerte? La separación del alma del espíritu. Vamos a Génesis 35, 18, donde se nos narra la muerte de Raquel cuando da a luz a Benjamín, para que veamos que eso es una definición bíblica. Dice, y aconteció que al salírsele el alma, ¿qué pasó? Raquel murió, llamó su nombre Benoni y su padre lo llamó Benjamín. ¿Qué pasa cuando el alma se separa del cuerpo? Vamos a preguntarle a Santiago en el capítulo 2, versículo 26. Santiago responde,
Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Separación del alma o espíritu del cuerpo. Cuando una persona muere, sea cristiano o no cristiano, el cuerpo va al mismo sitio, a la tumba, 6, 7, 8, 10, 20 metros bajo tierra, o como usted quiera enterrarse, o como quieran enterrarlo, porque usted no decide eso. Cuando un creyente muere, su cuerpo va a la tumba. Cuando un impío muere, su cuerpo va a la tumba también. Pero la Biblia nos enseña que cuando un creyente muere, la parte material va a la tumba y ahí inicia su proceso de santificación final. Porque el alma va directamente a la presencia de Dios. Aleluya. Ustedes no están entendiendo ni papa, parece. Segunda de Corintios 5, del 6 al 8. Porque hay personas que creen que cuando mueren se van a quedar dormidos. No, su cuerpo está ahí muerto, pero su espíritu y alma van a Dios. Esto es impresionante lo que yo estoy diciendo. Nosotros no quedamos en ningún limbo. Nosotros vamos directo a la presencia de Dios. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo en 2 de Corintios 5, 6 y 8. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, es decir, vivos aquí, estamos ausentes del Señor. Es cierto que nosotros estamos sentados juntamente en lugares celestiales con Cristo, pero eso es una verdad posicional, no experimental. Porque en nuestra experiencia, mientras estamos presentes en el cuerpo, aquí estamos. Yo estoy aquí y usted está ahí. ¿Sí o no? Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos. Dice Pablo, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, muertos, porque cuando morimos no vamos a ningún limbo, vamos directo a la presencia del Señor. Ok, siguen sin entender. Vamos a ver si con Filipenses 1, 21 al 24 podemos entender. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy dispuesto en estrecho, teniendo deseo de partir. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo tiene deseo de partir? ¿Porque va a estar en un limbo rodando? No, porque Pablo sabe que su alma va a ser perfeccionada y va a pasar directo a la presencia de Dios. Para estar con Cristo, dice Pablo, que es muchísimo mejor. Pablo, ¿qué tú prefieres? ¿Estar vivo o estar muerto? Pablo, yo prefiero morirme. ¿Por qué? Porque voy a estar con Cristo. Dice Pablo en el versículo 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de usted y de mí, que estamos aprendiendo de Pablo hoy, porque no es de mí que ustedes están aprendiendo. Ahora puede surgir la pregunta, ¿y qué ocurre con esta alma sin su cuerpo? ¿Qué va a hacer? Esta alma que parte con Cristo queda perfectamente purificada y perfeccionada de todo vestigio de pecado, es decir, nuestra mente, voluntad, emociones, todas las facultades de nuestra parte inmaterial quedarán completa, absoluta y definitivamente liberadas del poder, del dominio de pecado. Todo pecado remanente será absolutamente destruido. Hebreos 12, 22 al 23 nos confirma esto. Hablando de nosotros hoy, el autor de Hebreos dice, ustedes cuando se congregan a adorar, no se están reuniendo en el monte Sinaí, donde habían truenos y trompetas. Oigan a quién nos unimos hoy, precisamente ahora que estamos aquí como congregación. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos
que están inscritos en los cielos. ¿Quiénes son estos? Ahora nos dice, a Dios el juez justo, a Dios el juez de todos. ¿A quiénes más nos estamos reuniendo? A los espíritus de los justos que han sido ya hechos perfectos. Toda persona que ha muerto con Cristo y en Cristo, ahora mismo está alabando a Dios en Sión, en la Nueva Jerusalén, y está en la presencia de Cristo. Y nosotros aquí, cuando adoramos, nos estamos uniendo a su culto de allá. Ellos en alma perfectamente, y nosotros aquí en cuerpo y alma todavía con pecados remanentes. Su adoración es perfecta y la de nosotros, Cristo la hace perfecta. Estas son las almas de todos los creyentes que mueren en Cristo. Esa es la primera etapa, la muerte. Y comienza con la purificación del alma. ¿Y terminó ahí? No. Porque Dios no nos hizo para que el alma y el cuerpo estuvieran separados. Así que no ha terminado. Como fuimos creados para que nuestros cuerpos y alma estén unidos en perfecta armonía, esta bendición no se ha completado, porque para que la santificación final sea completada, nuestros cuerpos deben resucitar. El cuerpo debe ser resucitado, hermano. Nuestra esperanza no es solamente que nuestras almas van a estar en el cielo rodando y tocando un arpa. No. Porque aún en el cielo nuestras almas separadas de nuestros cuerpos está incompleto. Pablo le llama a esto como si el alma estuviera desnuda. Sin el cuerpo, el alma está desnuda, de manera que la glorificación o santificación final se completará únicamente cuando el cuerpo sea resucitado y unido a esa alma. Por eso decimos que la santificación final llega a estos creyentes en dos etapas. Primera, muerte, separación de alma que va a la presencia de Dios y de cuerpo que queda pudriéndose. El cuerpo en esta primera etapa todavía está bajo el poder de la muerte. Por eso el apóstol Pablo dice que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. ¿Por qué? Porque hay muchos enemigos que tenemos los cristianos. El pecado es uno de nuestros enemigos. Pero el pecado será destruido primero que la muerte. Porque esas almas van perfeccionadas a Dios. Sin embargo, el cuerpo queda bajo el poder de la muerte todavía, y la santificación final no se completará hasta que ese cuerpo resucite y se una en gloria con el alma. La resurrección, tenemos que hablar un poco. ¿Cómo será la resurrección? En el momento de la resurrección, nuestros cuerpos, como dije, serán levantados de la tumba y serán perfeccionados y unidos otra vez con nuestras almas. Hermanos, resucitaremos con nuestros cuerpos. No crea que si usted mide 5'4", cuando usted va a resucitar midiendo 6'5". No crea que si usted murió con un cuerpo como el mío, gordo, usted va a resucitar siendo Brad Pitt, flaco. No, es su cuerpo, su propio cuerpo es el que Dios va a levantar. No es otro cuerpo. No es otro. ¿Y cuál es la diferencia? Ese cuerpo será despojado de todo vestigio, de toda inclinación al pecado. Usted y yo jamás sabremos lo que es tener deseos de la carne. Wow, qué día más glorioso ese. Seremos semejantes a Cristo cuando el cuerpo de Cristo fue resucitado. Todas las propiedades que tenía el cuerpo de Jesús cuando fue resucitado, las tendremos nosotros en nuestro cuerpo. Y eso es glorioso ver eso, pero no tenemos tiempo para verlo. Entonces, ¿cuándo será la resurrección? Porque eso es lo que estamos esperando ya. Los que han muerto en Cristo, lo que están esperando es la resurrección de su cuerpo para completar su proceso. Todos están esperando. Ahora, hemos dicho
que el proceso de santificación será completado con la resurrección. Pero surgió otra pregunta, ¿y la resurrección cuándo va a ser? Vamos a averiguar esto un poco y vamos a responder 3 preguntas relacionadas con la resurrección. ¿Cuándo va a ser la resurrección? ¿Quién llevará a cabo la resurrección? Y el cómo, yo les dije que era si me daba tiempo. Si nos da tiempo responderemos cómo se llevará a cabo la resurrección. La primera pregunta, ¿cuándo es la resurrección? Primera de Corintios 15, 22 y 23, el apóstol Pablo responde ¿cuándo? Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, es decir, Cristo que fue el primero que resucitó. Luego los que son de Cristo, ¿cuándo es la resurrección? En su venida. Cuando Cristo vuelva personalmente, se efectuará la resurrección para completar la santificación final de aquellos que han muerto. ¿Me siguen? ¿Quién llevará a cabo la resurrección? Romanos 8, 10 al 11 nos responde. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Oiga el versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Quién va a resucitarnos? Dios el Padre, por medio del poder de su espíritu. ¿Y qué va a hacer el Hijo entonces? Filipenses 3, 20, 21 nos dice que va a ser el Hijo. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué hará el Señor Jesucristo? Transformará el cuerpo de nuestra humillación. Entonces, ¿quién llevará a cabo la resurrección? El Dios Trino. El mismo Dios Trino que se involucró en su santificación inicial, el mismo Dios Trino que lo acompañó durante su proceso progresivo de santificación, es el mismo Dios Trino que se compromete en ejecutar y completar la obra que comenzó. Dios el Padre, por medio del poder del Espíritu, y el Hijo ejecutará la transformación de nuestros cuerpos. Siguen sin entender nada. Yo sé, hermanos, que esto requiere mucha fe. Por lo general nosotros decimos que tenemos que vivir lo que predicamos. Yo no he vivido esto que estoy predicando porque yo no me he muerto. Ustedes tampoco han vivido porque ustedes están vivos todos. Así que la única base que tenemos para sostenernos de esta doctrina es la palabra de Dios, no nuestra experiencia. Pero la palabra de Dios es suficiente. Para aquellos que creen es suficiente. ¿A usted le basta la palabra de Dios? Ojalá que eso sea cierto. Bien, ¿cómo se llevará a cabo? Primera de Tesalonicenses 4, 15, 17. Vamos a leer 16 y 17, sí. Vamos a volarnos el 15 porque ya se me está yendo el tiempo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué pasará? Resucitarán primero. Hermanos, sí hay resurrección de entre los muertos. Yo sé que esto parece una película de ciencia ficción, pero esto no es ciencia ficción, esto es la palabra eterna de Dios. Y si Dios dice que va a haber resurrección, va a haber resurrección. Así que estas almas purificadas, cuando Cristo venga, todas esas almas van a descender con Cristo y los muertos en Cristo
resucitarán primero y el alma y el cuerpo se unirán otra vez y el proceso de santificación será completado y viviremos eternamente en el reino de justicia junto con Dios, quien nos creó. Algunos parece que están comenzando a entender. ¿Y qué pasa con los que estén vivos o estemos vivos como creía Pablo que iba a estar vivo? Primera de Tesalonicenses 4, 17. Solo el 17 es necesario. Luego, después que esas almas y cuerpos se unan y se completen ellos, entonces dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que estén vivos en la segunda venida, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. El pecado jamás podrá separarnos de Dios. Qué gloriosa y tremenda esperanza tenemos todos los que hemos sido hechos hijos de Dios. Para terminar, aplicaciones prácticas. Todo esto está muy bueno y muy bonito, una esperanza gloriosa. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros ahora, que estamos vivos todavía? Aplicaciones prácticas. Hermano, esto es un tremendo consuelo y una gran esperanza, saber que un día resucitaremos. En gloria, en gloria. Porque todos tendremos que pasar por lo que es la muerte. Todos, sin excepción, los que han nacido, han muerto. Y todos los que vivimos, si Cristo nos regresa, un día moriremos. Yo sé que nadie piensa en ese día, pero créame que ese día está escrito ya, con fecha. Hermano, esto es un gran consuelo saber que Dios nos levantará. ¿Por qué? ¿Por qué esto es un consuelo? Porque la muerte no podrá vencer. La muerte no podrá retener nuestros cuerpos. Es normal que todos sintamos temor frente a la muerte, porque como yo dije, eso es algo antinatural. Dios no preparó al hombre para que muriera. Eso es antinatural. De manera que es normal que tengamos miedo ante la muerte. Pero aún teniendo miedo, nosotros no debemos tenerle un pavor que nos paralice o que nos quite la paz, porque la muerte no podrá vencer. El profeta Oseas y Dios, hablando por medio del profeta Oseas, en Oseas capítulo 13, versículo 14, oigan lo que Dios dice. Oseas 13, 14, dice Dios: de la mano del Seol, de la muerte, de la tumba, los redimiré. Dice Dios, los libraré de la muerte. Oigan lo que le dice Dios a la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Oh muerte, para aquellos que mueren en Cristo estoy hablando. Oh muerte, yo seré tu muerte. La muerte no podrá retener nuestros cuerpos. Dios se la va a arrebatar al Seol y le va a decir: este viene para acá conmigo. Y completará nuestro proceso de santificación. Ese que comenzó el día que nos convertimos. Hermanos, los creyentes podemos recibir la muerte con gozo y esperanza. Esto se oye raro, pero aquel que muere en Cristo puede recibir la muerte con gozo y esperanza. Otro versículo, 1 Corintios 15, 51 al 57. He aquí os digo un misterio, dice Pablo.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, no todos dormiremos porque van a haber creyentes vivos en la segunda venida. Entonces Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos sí seremos transformados. Sea en una etapa o en dos etapas. En un momento, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, a la que tanta gente le ha temido, porque se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos serán resucitados como incorruptibles, y los que estén vivos seremos transformados. Dice Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, en ese momento entonces se cumplirá la palabra que Dios eternamente escribió y dijo, sorbida es la muerte en victoria. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿dónde? ¿Dónde está, oh muerte? Aleluya, aleluya. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La canción dice que él no ha podido detener al Cristo de la gloria, pero a mí tampoco me va a poder detener. Ya que el aguijón, espérese antes de que se emocione mucho, ya que el aguijón de la muerte, oiga esto, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el aguijón de la muerte, ¿cuál es? Es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Qué quiere decir eso? Los que han muerto en Cristo no tienen que temerle a la muerte, porque el aguijón de la muerte para ellos ha sido quitado. Pero el que muere en pecado sin Cristo, el aguijón de la muerte no ha sido quitado porque murió en pecado. Si usted está sin Cristo, usted debe tenerle pavor a la muerte, hermano. O no es mi hermano porque no es cristiano. Amigo, si usted está sin Cristo, témale a la muerte, porque la muerte para usted conserva su aguijón y lo va a picar. Pero todo creyente puede estar y recibir la muerte de manera gloriosa y en esperanza. Alábele ahora si quiere también. ¿Qué otra aplicación para esta vida encontramos aquí? Hermano, esto nos alienta a seguir creciendo en nuestro proceso de santificación, ¿o no? Porque usted puede estar seguro que Dios lo llevará hasta el final. Dios no se va a rendir con usted. Dios no se va a cansar. No importa lo que usted haga, si Dios comenzó esa obra en su vida al momento que usted se convirtió, que dicho sea de paso, también fue el que lo hizo. El que comenzó esa obra la llevará hasta el día de Cristo, hasta la segunda venida, y la completará con la glorificación. Eso debe motivarnos a seguir luchando contra el pecado, a seguir creciendo en nuestro proceso de santificación. Porque tenemos una esperanza que un día llegaremos a la meta y seremos semejantes a Cristo. ¿Qué otra aplicación? Bueno, esta esperanza de la glorificación nos hace venir para la gloria venidera. Hermanos, saber que nosotros no fuimos hechos para este mundo, sino para vivir eternamente con Dios, nos hace que vivamos de manera que hagamos tesoros para donde vamos, no para aquí, no para esta tierra. Porque ¿para qué usted va a hacer tesoro en esta tierra si usted no fue hecho para vivir aquí? La situación política, económica no debe regir nuestra vida. La resurrección debe regir nuestra vida. La resurrección y esta verdad debe regular todo, debe regular nuestras decisiones.
Esta enseñanza debe regular nuestros principios. Esta enseñanza debe regular nuestro comportamiento. Porque no estamos para vivir aquí. Estamos para vivir eternamente en gloria y perfección y justicia con un Rey eterno y justo. Hermanos, otra aplicación. ¿Están cansados? Otra aplicación. Y aquí quiero que nos autoevaluemos, porque esta enseñanza nos lleva o nos debe llevar a autoevaluarnos, hermanos. Yo sé que ustedes a veces dicen que las prédicas mías son duras, pero yo espero que usted resucite para gloria y vida eterna, no para condenación. Y el momento de autoexaminarnos, adivine cuándo es. Ahora o nunca. Así que, ¿por qué? ¿Por qué nos debe llevar a autoevaluarnos? Hermanos, porque solo experimentarán la santificación final aquellos en la que Dios la comenzó aquí. En el cielo Dios no va a comenzar nada. En el cielo Dios va a terminar lo que comenzó aquí. Así que, hermano, usted debe preguntarse si la santificación inicial ha ocurrido en su vida. Porque si no es así, Dios no va a terminar nada, no va a comenzar nada en el cielo. Es aquí que Él la comienza. ¿Y cómo yo sé si yo he sido santificado inicialmente? Porque yo sé que ustedes quieren saber cómo probarse. Pues yo le voy a hacer 2 preguntas para que usted se pruebe ahora mismo. Pruébese ahora. Primera pregunta, para saber si usted ha sido santificado inicialmente. ¿Tiene usted un deseo ardiente de ser santo en toda su manera de vivir? ¿O eso de ser santo le parece aburrido, tedioso, para gente aburrida? Eso de ser santo como para gente que no está en nada. Hermanos, si usted no tiene un deseo de ser santo, la santificación no ha comenzado. No ha comenzado. Y si no ha comenzado, no va a terminar. Y si no va a terminar, usted también va a resucitar, pero no para vida, para condenación. Así que hágase esa pregunta. ¿Quiero yo ser santo en toda mi manera de vivir? ¿Quiero yo ser como Jesús? O ser como Jesús es como algo aburrido, como eso era un tipo muy manso, ese tipo no sabía mucho. Pero más que eso, voy a hacer una segunda pregunta. Si es verdad que usted desea ser santo en toda su manera de vivir, permítame preguntarle, ¿qué usted está haciendo para eso? Porque decirlo con la boca es muy bueno, pero demostrarlo es otra cosa. ¿Está usted usando los medios que Dios ha dispuesto y luchando contra el pecado? ¿O eso a usted no le importa? Respóndase. Y que el Espíritu Santo pueda ayudarlo. Si no es así, hermano, ruéguele a Dios que le conceda arrepentimiento. Última aplicación y con esto termino. Hermano, esta verdad nos mueve a procurar tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos 24, 15 y 16. Dice, teniendo esta esperanza. ¿Cuál es la esperanza? En Dios, la cual también ellos abrigan. De que oiga el apóstol, digo a Lucas, porque esto es hecho, de que ha de haber resurrección de muertos, hermanos, va a haber resurrección de muertos. Así de justos como de injustos. Hermano, yo esta mañana solo he predicado un lado de la moneda. El otro lado yo no lo he predicado, ni quisiera que el Señor me lo dé.
pero los que mueren sin Cristo van a resucitar. Cuando alguien que muere sin Cristo muere, su cuerpo queda bajo el poder de la muerte, igual que el del creyente, pero su alma va a un lugar de tormento hasta la segunda venida. Luego, en la segunda venida, el cuerpo del que murió sin Cristo va a resucitar también, dice Pablo. Lo único que no va a resucitar para vida, va a resucitar para juicio y condenación eterna. Eso nos debe mover a predicarle a todo ser humano que conozcamos. Esa es otra aplicación que yo no la tenía, pero me salió ahora. Hermano, si usted tiene familiares y amigos a los cuales usted no le ha predicado y mueren sin Cristo, van a resucitar para condenación y muerte eterna. Por eso, los que somos cristianos, dice Pablo en el versículo 16, y por esto Pablo procura tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pablo no se conformaba con que él se había convertido. Él procuraba seguir creciendo. Él procuraba seguir luchando contra el pecado. Él procuraba tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. Él procuraba vivir una vida de arrepentimiento. Hermano, esta enseñanza nos enseña a vivir una vida de manera que podamos presentarnos con una conciencia limpia delante de Dios. Así deberíamos estar viviendo una vida de arrepentimiento. ¿Y cómo podemos presentarnos con una conciencia limpia delante de Dios? Los cristianos ya, cada vez que nos estamos presentando, si estamos luchando contra el pecado y si lo estamos procurando, ya lo estamos acercando así. Pero y los que no, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú consideras que tú tienes una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres? Si tú mueres ahora mismo, ¿en qué grupo tú crees que vas a resucitar? ¿En los que resucitarán para glorificación o en los que resucitarán para condenación eterna? Tú tienes una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres. La única manera de tener una conciencia limpia delante de Dios es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra manera. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Si tú estás sin Cristo, tienes que pedir que Dios te conceda arrepentimiento y arrepentirte de tus pecados. Solo así podrás tener una conciencia limpia. Solo así Dios iniciará un proceso de santificación en tu vida. Si no, no lo hará. Yo quiero orar por si alguna persona considera que no tiene una conciencia limpia delante de Dios y quiere limpiarla viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo quiero orar por esa persona. Todo aquel que muera sin Cristo irá a la condenación eterna. Yo no quiero meterle miedo, pero eso es lo que dice la Biblia. Así que si alguien considera que no tiene una conciencia limpia delante de Dios, yo le estoy diciendo la única manera de hacerlo: arrepintiéndote de tus pecados y viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Y si hay alguien que quiere aceptar a Cristo, puede pasar aquí adelante para yo orar
por esa persona. Si no hay nadie, hermano, yo espero que usted tenga una conciencia limpia delante de Dios realmente. Así que vamos a orar. Padre, te damos las gracias esta mañana por tu palabra expuesta. Gracias porque tenemos la esperanza de que en Cristo resucitaremos. Nuestros cuerpos le serán arrebatados a la muerte y nuestros cuerpos se unirán a nuestras almas y podremos estar eternamente contigo, Señor. Gracias. Gracias porque en tu gracia tú nos has mostrado que tú quieres pasar la eternidad con nosotros, Señor. Gracias por esta obra preciosa de santificación. Gracias por esta obra gloriosa de santificación. Gracias porque tú quieres hacernos como tu Hijo Jesucristo. Y ese es nuestro mayor bien, ser hechos a la imagen de Jesús. Gracias, Padre, porque tenemos la esperanza de que un día seremos transformados, seremos semejantes a Él. De que un día no habrá más lucha contra el pecado. De que un día viviremos en tu reino eternamente, un reino justo, incorruptible, glorioso. Gracias por esta tremenda esperanza que tú nos das en esta vida, Señor. Ayúdanos, al igual que el apóstol Pablo, a procurar, a luchar, a trabajar por tener una conciencia limpia delante de ti y delante de los hombres. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.